¿Qué tal, amigos? Estamos dando inicio a una nueva emisión de Doble Vía, como siempre en pleno verano, ya una semana más se ha cumplido y como es habitual ya con Mario aquí en pantalla compartiendo esta conversación. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal acá? Yo parece que un poquito más desabrigado, con más calor que allá en Puerto Montt, ¿no? Mira, aquí hoy día en Puerto Montt hace harto calor. Yo ando con esto porque aquí estoy en una habitación que es más o menos templada y buena temperatura, da para andar con esto un poco y para variar el vestuario, no repetir Buen la ropa. polerón, además, hay que decirlo, también lo felicito. Sí. Oiga, mira, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que a usted sé que le apasiona mucho y la gente quizá no se ha dado cuenta que con el paso de los años pasamos de la rica comida casera que teníamos nuestra abuelita, nuestros papás, nuestras nanas en algunos casos, pasamos a que el menú de los chilenos ha ido variando. Se pegó un brinco sustancial donde hoy día no solo consume, no sé, pues, el plato tradicional chileno, el pollo con arroz, sino que también ha diversificado su gusto, la oferta se ha ampliado. Yo solamente voy a hacer una breve introducción que quizás en los 90 empezamos a conocer fuertemente, ya en los 80, pero a mediados de los 80 la comida china, que rompió el esquema. Luego vino la comida rápida, vino la pizza, y a poco fueron apareciendo distintas cocinas. Pero yo sé que, por ejemplo, en Santiago, ya la cosa ha traspasado las fronteras del mundo en términos del tipo de cocina y los estilos de cocina. Y también ha llevado a que muchos chilenos se hayan metido en el tema de estudiar chef, de cocina internacional, y hay mucha gente haciendo cocina diversa en la televisión, en las redes sociales. Hay un cambio de hábito de los chilenos, Mario, y me gustaría que tú, que también eres un buen gourmet y te gusta probar distintos sabores, nos puedas contar cómo ves esta transformación de la mesa que quizás es tan tradicional chilena a esta más internacional, que hoy día tiene una gama de ofertas, a veces más cara, más barata, pero en definitiva nos da la posibilidad de probar otros sabores. Sí, claro. Un poco retomando el tema, tiene que ver precisamente con un cambio sociocultural que se fue dando, como decías tú, un poco de fines de los 80, principios de los 90 más o menos, donde se produce una explosión de distintos tipos. Primero, mediática, en que empezamos a tener más información con respecto a lo que se comía afuera, a un poco a los ingredientes. También hay una suerte de migración también hacia Chile. Entonces, todos esos fenómenos en perspectiva van cambiando un poco, porque hasta más o menos la década de los 80 uno hablaba como de un ABC de la cocina cuando salía a comer, por ejemplo. La parrillada, la comida china, que ya tenía cierto asentamiento, y la comida italiana. Por ahí. No te movías de esas tres cosas. Pero en los 90 empezamos a tener el cable, la gente empezó a viajar afuera, por lo tanto empezó a conocer, por ejemplo, me acuerdo de destinos que eran muy tradicionales como Cancún. Entonces la gente ya traía de vuelta, ponte tú, el tequila, por ejemplo. El tequila y las margaritas ya eran parte un poquito de la coctelería, también un poco los tacos, la enchilada, o sea, ya empezó a hablar con un lenguaje que era muy diferente. Después llega la comunidad peruana acá, hacia de fines de los 90, principios de este nuevo siglo, y empieza a incorporar también sabores, colores, sazones distintas. Y hoy día, si tú te das cuenta, ya tenemos, además de esto, tenemos la comida tailandesa, hay ciertos condimentos que estaban para nada dentro de nuestras cocinas y hoy día están totalmente incorporados. Entonces, se resume esto, no solamente salir a comer o pedirse un delivery, sino que la misma canasta familiar sufrió una mutación. Hoy día ya metemos dentro del carro de supermercado ají amarillo, metemos sazones también, como te digo, peruanos, ciertos tipos de salsa, el pescado se está cocinando de otra manera, entonces hay un cambio de costumbres, porque también la mujer ya ahora no está necesariamente en la casa como dueña de casa, sino que una mujer que trabaja entonces es mucho más funcional con respecto a lo que cocina y a lo que come. Entonces ahí se van dando todos esos fenómenos que al final concluyen finalmente que hay un cambio total, yo diría, en cuanto a la ingesta del chileno. Sí, pues este nuevo paradigma ha llevado a que el especiero tan conocido, ¿cierto?, de las cocinas, hoy día sea mucho más grande, mucho más abundante, con distintos nombres y probando sabores. Y también, como dices tú, ha cambiado esto de la cocina. Hoy día la cocina en muchos casos es parte del living, es parte de la sala de estar, del comedor, donde todos participan, porque hoy día desde los niños también hay muchos niños cocinando, aprendiendo a hacer cosas divertidas, los matrimonios cocinan en conjunto. Se ha generado esta nueva cocina porque como hay mucha información disponible, como lo decías tú, da la posibilidad que cosas que hemos probado en algún restaurante específico, nosotros tratemos de llevarla a nuestra casa.
no sé, pues, de repente es muy común hoy día acceder a camarones. Antiguamente era difícil poder acceder a camarones si no era en un restaurante. Y ahí buscamos recetas de cómo hacer los camarones de distintas formas. Vamos jugando, lo que tú mencionabas, Mario, con la llegada de la comunidad peruana en abundancia en Chile, se abrieron estos restaurantes y quizás esta vieja disputa de dónde es el pisco finalmente se fusionó y hoy día tú vas a los restaurantes de cualquier tipo y te ofrecen pisco sour nacional y peruano. O sea, el pisco sour chileno y el peruano, más allá del origen, también están conviviendo juntos en muchos menús, y eso yo creo que también ha sido un aporte porque finalmente te da un nuevo producto que poder degustar y probar. Así que es un aporte. Ahora, yo no sé, Mario, si tú has podido ver si la comunidad haitiana que llegó en otras condiciones, la colombiana también últimamente, que entró en gran masa a nuestro país, ya tiene Sí. gente que está cocinando su cocina, por lo menos en Santiago. Aquí en Santiago se nota mucho porque es donde está la mayor concentración de estas comunidades. Y sí, por ejemplo, yo compro mucho acá en un gran mercado que es conocido La Vega Central, donde hay pasillos destinados exclusivamente a productos que son extranjeros. O sea, en el caso de los colombianos ya nos metieron ya la arepa, que es como una Sí. suerte, como una tortilla, ya está absolutamente ya enquistada acá ya. Y el caso de los venezolanos también, por ejemplo, hay una serie de quesos, el queso llanero, otro tipo, bien. Pero no quiero dejar de recordar también que incluso la cocina chilena ha sufrido una mutación en sí misma, porque, por ejemplo, ¿quién hablaba hace 20 años del merquén? Como una Por suerte, digamos, supuesto. de sazón. El merquén hoy día, me entendí, tuvo un redescubrimiento como lo está teniendo la quinoa, también dentro de las preparaciones, también entendiendo que hay todo un movimiento también vegetariano-vegano, que se han encontrado propiedades impresionantes con respecto a la quinoa, a los superalimentos, todas estas semillas que están también ahí flotando. Hoy día se cocina mucho más con berenjena, se cocina mucho más, ¿me entendéis?, con las verduras. Entonces, en todo este adiestramiento, y sumado en el caso de la pandemia, que empezamos a aprender a cocinar con los tutoriales, entonces la verdad que hoy día lo que antes era comer, finalmente en casa, era parte un poco del hábito, nomás simple, de alimentarse. Hoy día comer y cocinar es parte de un panorama también. O sea, tú hoy día dices voy a cocinar y lo consideras un panorama y no una necesidad necesariamente, digamos, ¿cachai? Entonces, se han ido corrigiendo ciertos hábitos del chileno que yo creo que en el fondo nos ha permitido abrir una ventanita al mundo, a interiorizarnos y también a ser exportadores también de nuestra propia cocina. Hoy día eh, nuestros cocineros más reputados van al extranjero, van a ferias y empiezan también a poder colocar en esos lugares colores, sabores, sazones distintas y preparaciones también diferentes. Sí, en ese sentido, Mario, también hay que destacar la creatividad de los cocineros, los chefs, que han podido introducir nuevos elementos a Sí. su cocina. Hay un tema que a mí siempre me llamaba la atención y me gustaría mucho que en algunas partes se da, pero quizás debería darse más. Por ejemplo, tú que has estado en Estados Unidos, en otras partes, para el invierno hay locales que son especializados en sopas, donde el único producto que venden es la sopa, donde hace mucho frío. Entonces la gente básicamente se alimenta de sopa, una sopa distinta cada día como parte de su alimentación. ¿Cómo ves tú el concepto de la sopa como algo que uno veía de niño que te obligaban a tomar la sopa, pero hoy día es algo que tiene otra? Acá en Puerto Montt se instaló un local, pero justo llegó la pandemia también y ahí quedó un poco congelado, pero es un tema que por lo menos aquí en Puerto Montt le ha faltado desarrollar y tiene campo, porque con el clima que hay de frío, nada más rico que tomarse una sopita en el camino al trabajo o moviéndose entre medio de las calles haciendo trámites. O sea, de hecho acá en Santiago hay locales especializados, como tú dices, exclusivamente para aquello. Está Quinoa, está La Sopería, que es un local exclusivamente, un local más para visitarlo en invierno que en esta época, aunque también uno puede también probar sopa fría, que es el gazpacho español también, ¿me entiendes? Que es como la misma versión, pero en frío. Y al respecto tienes toda la razón, porque si bien la sopa ha estado muy presente en nuestra vida, en el caso Claro. nuestro, la abuelita me preparaba todos los días sopas de distintos tipos de verdura, pero ahora hay como un renacimiento, pero de una versión más sofisticada. Ya conocimos, como te decía, cocina extranjera, ponte tú, está la sopa de goulash, que es una sopa que está tomada un poco de este clásico plato húngaro, que es bueno, goulash, como te lo decía, de este estofado. También el borscht, que es una sopa típica rusa también que está presente. Y en el fondo también hay una suerte de creatividad con respecto
al tipo de sopa y crema que se está preparando en los restaurantes. La utilización del puerro, la utilización de la misma quinoa, como te comentaba anteriormente. Entonces se va jugando con ingredientes que van mezclando de repente solo la verdura con carne. Hoy día, por ejemplo, ya la sopa de cebolla no es propiedad exclusiva de los restaurantes franceses. O sea, si bien los restaurantes franceses son quienes obviamente la tienen en su carta, pero hoy día pueden encontrar sopa de cebolla en otro tipo de locales, en hoteles también que lo ofrecen como parte de su carta. Entonces, asistimos a una sofisticación y un catálogo mucho más amplio de lo que teníamos anteriormente. Entonces, hoy día, como que tú sientes que ya no falta nada. Ah, bueno, y quiero decir el ramen. El ramen también, que es una sopa tradicional coreana, que también está sumamente presente hoy día, por lo menos en Santiago, en muchos restaurantes. Así que en el fondo, en esto hemos aprendido todo y hemos ganado todo en términos de poder disponer de un catálogo amplio, diverso y muy sabroso. También, Mario, hay que decir que en lo tradicional, los chilenos somos muy carnívoros. También se ha sabido dar un paso adelante en torno al consumo de carne, porque antiguamente no se salía del cordero, del lomo Claro. vetado, ¿no es cierto? Y hoy día la gente ya está probando otros cortes, porque hay mayores recomendaciones, mayores información en cómo manejar esos cortes al fuego. Entonces también el área de las carnes también ha tenido una mutación en ese sentido, la gente se está atreviendo más a partir de ahí. Mario, te quería hacer una consulta, tú que has tenido la posibilidad también de probar cosas. ¿Cuál es la cosa, el plato más extraño que has podido consumir, así que pueda llamar la atención una vez que nos cuenten qué es? Porque de repente visualmente nos puede parecer gustoso, pero o que te ha tocado ver y que no has comido. Quizás alguna parte fuiste, no sé, po, en tu gira de tenis te tocó ver un plato y dije, no, no me lo como, pero sé lo que es. Acá, por ejemplo, me ha tocado anticucho de Yamo, en el norte. Llamo. ¿Cachai? Eso Ah, me tocó una vez ahí estando en un pueblo chiquitito ahí cerca de San Pedro de Atacama, que se llama Socaire, que tenían como especialidad el anticucho de llamo. Bien rico, me gustó bastante. Nunca había probado la carne ni de ya. llama ni de llamo. Y la verdad, bien. Una vez recuerdo haber estado en la India y haber probado una suerte como unos saltamontes, que eran Ya. fritos. ¿Te lo ¿Ah? comiste? Sí, 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 lo probé porque en el fondo al probarlo, al estar un poco, era como el salteado, tenía crocancia y no sabían mal. Lo que pasa claramente, si te dicen lo que es, probablemente tú te das un paso hacia atrás, pero no me pareció mal. Y lo que yo no me atreví a comer, sí, que lo vi también una vez en una carnicería en África, era carne de monito, carne de Ya. chimpancé. Sí. Claro, y eso lo vi ahí, en las carnicerías está colgado, sin piel, y, y sé que lo venden, digamos, la carne y se prepara y todo, pero no me atreví, ahí como que me dio un poquito más de pudor al respecto. Lo mismo que también las mismas serpientes también, se vende también sopa de serpiente, también hay sopas o aletas de tiburón también, ¿me entiendes? Hay distintos tipos de cosas. La sopa no es problema, pero por ejemplo, la carne de serpiente no tuve la oportunidad de probarla, pero no era porque lo hubiese hecho el quite, pero me parecía súper súper exótico. Sí. Sí, una cocina exótica distinta. Y volviendo al terreno nacional, ya está consolidada la ¿Cuál comida es tu plato, italiana. por ejemplo? Ah, ¿Cuál es tu plato? mi A plato nivel nacional preferido. como de comida casera, sí. Sí. Mira, hoy en día yo creía que mi plato como preferido, sí, yo no soy clásico, no renuncio a un buen lomo vetado con verduras salteadas, diversas. Hoy Ya, día es como tradicional el plato que me gusta. Y si me lleva al plano de la comida italiana, el que siempre me ha gustado han sido los gnocchi, que, ya, que bien preparados, por eso que eso no es tan fácil. mm, Cuando uno va a comer pasta, de repente uno va a un restaurante de pastas o italiano y va en la carta y dice, voy a pedir tallarines o espagueti. Y todos te dicen, pero ¿para qué voy a pedir espagueti si en la casa comen espagueti una vez a la semana? Es que uno claro. dice, sí, pero que aquí es un restaurante, pues lo hacen distinto, pero ya, para no ser tan fome, me voy con el gnocchi o el ravioli. Por ejemplo, en Bariloche, que está cerca de Puerto Montt, en Argentina, siempre uno va a probar otras manos y están los sorrentinos, Sí. ahora también con verdura en su interior, como para hacerlo un poco más sano, con una salsa al pesto, por ejemplo, que es muy buena. Son sabores distintos que uno no está comiendo todos los días ni a cada rato. Por lo tanto, yo siento que todavía en mi caso tengo una carta, un menú muy estrecho de lo que he probado.
y creo que no voy a poder probar más por un tema de salud. Pero sí les reconozco que hoy día la variedad, aquí mismo en Puerto Montt, incluso en los patios de comida, se había instalado un restaurante que se llama Mamaterra, que vende sándwich hecho, el pan incluso lo hacen de un producto totalmente natural que no es el pan normal. Es totalmente sano, apuntando a lo que decías tú, el nuevo mercado de personas que tienen algún problema de salud, ya sea con el gluten u otro tipo de afección, encuentran más productos también en el supermercado. Hoy día en Es verdad. Argentina es común ver aparadores con cosas sin gluten. En Chile hasta 5 años atrás, 6, no era común. Hoy día No. sí hay disponibilidad y eso es lo bueno que también, por ejemplo, hay muchos locales que están vendiendo eh, productos para cocinar cosas dulces pero sanas, que son Sí, los sí. almacenes, que en Santiago debe haber mucho. Entonces venden por kilo, distintos tipos de productos que tú los preparas en tu casa y estás consumiendo chocolate, pero un chocolate distinto, más sano y que no hace tanto, no provoca tanto daño a la salud. Entonces, también en la cocina divertida ha ido cambiando, ha ido variando y eso yo creo que le ha dado una posibilidad a la gente de poder no aburrirse, como dices tú, generar un espacio de entretención en la cocina. De hecho, por ejemplo, también otro cambio significativo, bueno, aparte que hoy día hay gente que reconoce comer al menos una vez a la semana sushi, por ejemplo, y no come Ah, legumbre, sí, ¿no? sí, Caso. Pero, por ejemplo, uno de los grandes cambios ha sido en todo el tema postrería, postres. sí, Porque, por ejemplo, si tú antes tenías que situar un postre de almuerzo para cuando tenías alguna visita, lo más probable es que se te movían en dos o tres cosas. sí, Típico era una copa de helado, generalmente en helado almendrado, me acuerdo, sí, el almendrado. almendrado Sauri, o casata, o la casata tradicional, el durazno en conserva con crema, o la piña en conserva con crema, y de ahí no te movías. Era como, No, eso era lo máximo, ya una copa de frutas puede ser. Pero hoy día ya puedes partir con un brownie con helado, el cheesecake, ¿me entendís? Que es una creación totalmente gringa, ¿me entendí? Y el cheesecake hoy día la tienes de distintos tipos. Entonces, no solo se cocina, sino que se compra. O sea, hoy día, como decíamos anteriormente, tenía una multiplicidad, incluso hasta las tortas, pues si las tortas antiguamente no salían del bizcocho, que era la torta selva negra o la torta de sí, piña, era como lo piña. tradicional. Pero ya tenéis panqueque, tienes masa hojaldre, o sea, un sinfín de cosas, digamos, que en el fondo también metido. El mazapán también forma parte también de lo... Oye, Mario, sí, y también en lo que tú planteas, estamos en verano, la diversidad de helados que hay hoy día. sí, por supuesto. Hoy día hay Los 4 o sabores, 5 sabores también. muebles de helados y sabores naturales para escoger y salirte del chocolate, vainilla, lúcuma, que eran los tradicionales. Pues hoy día hay sabores de todo tipo. ¿Tú sabes cuál es mi favorito de los sabores, de los nuevos sabores de helado? Gusto de Bueno, naranja, ¿no? bueno, tengo pistacho, el pistacho en mi corazón siempre va a estar, pero el helado de harina tostada Ah, no lo he es probado. uno de los helados que se vende mucho acá en Santiago, porque la Mira, gente le tiene un cariño especial relacionándolo con la sandía, como postre también, pero se vende bastante el de harina tostada, fíjate, y qué decir, o sea, helados de higo, helados de poroto, o sea, existen, o sea, no es invento de uno, helado, por ejemplo, de aloe vera. sí, Antes también. no salía de la lúcuma, la vainilla, el chocolate y la Ya. frutilla y sería. No me Sí, equivoco. po. El mercado de la heladería se ha expandido demasiado, mucho. Hay mucha diversidad de productores de helados distintos. Casi lo tradicional, los Sauri, uno casi es como eso cuando tú pasas por un Claro. lugar y cómodamente lo tienes. Pero si quieres comerte un helado distinto, diferente, ya tienes que ir a estos lugares especiales donde el precio del helado, claro, comparado con los Sauri, es mucho más alto porque el producto que estás consumiendo tiene otro tipo de componentes, a veces en ocasiones mucho más sano, mucho mejor elaborado Sí, y aparte mucho más sabroso y distinto, que es lo que uno busca a la hora de claro. probar algo nuevo. Claro, los antiguos helados que uno tenía de marca eran helados que, ¿me entendéis? Tenían sabor a algo, pero no eran, Claro, obviamente, sabor a saborizante. lúcuma, sabor a frutilla. En cambio, tú ahora te estás comiendo un helado de frutilla natural, tradicional. Y eso también me vuelve a un comentario, que es también la forma como hemos ido lentamente adoptando un tipo de cocina que era distinta, que es la cocina agridulce. Antiguamente uno era dulce o era salado, Sí, pero la mezcla de las dos cosas como que no, por ningún motivo, ¿me entendí? Era como mm, que en el fondo te replegabas frente a una oferta, pero hoy día la oferta agridulce es parte, digamos, dentro de
de la ingesta también que tú también puedes tener. Entonces, la verdad que los últimos 20 años, 25, ha sido una cosa súper explosiva, entretenida al mismo tiempo y desafiante, porque en el fondo el cliente está mucho más exigente, conoce más, dice, no, pues esto yo me lo comí, no sé, en Argentina, me lo comí en Perú, entonces es capaz no solamente, antes como que te entregaba a lo que te servían, hoy día tú eres capaz de discriminar, no, esto no es tan bueno como en tal parte que lo comí. Esto entonces Sí. se ha vuelto un juez gastronómico mucho más exigente y más entendido. Incluso, Mario, las tradicionales hamburguesas, hoy La día es la hamburguesa, sí. hamburguesa, pero los componentes que se le agregan son distintos. Entonces tú pasas eso que dices, no es la hamburguesa típica que te vendían ahí con queso, sino que va con una serie de ingredientes que le dan otro sabor, otro gusto. Lo mismo pasa con los jugos. El jugo también hay una gama de jugos, está muy de moda el jengibre, ¿no es cierto? Claro. Con hierba. Entonces, hoy día, Mario, el balance que podemos hacer de esta nueva carta, o este nuevo menú del chileno, Mi eh, ingesta. hemos crecido, tenemos mayor cultura, quizás Sí, tenemos que seguir recabando para tener una diversidad. no, muy entretenido, la verdad, como te digo, hablar de cocina siempre va a ser un agrado y vamos a ver, porque como que día a día te van sorprendiendo olores, sabores, sazones, y esta es como una competencia velada que tienen entre los países, cada quien, también no nos olvidemos que también la cocina de cada país representa un poco, también es como la insignia también de este país cuando salimos afuera, entonces eh, se han revalorizado los productos, se han revalorizado también la puesta en valor del tipo de cocina, de cómo se hacen las cosas finalmente. O sea, hoy día hay una suerte como manual, decir, oye, vamos a hacer un caldillo congrio, hay que hacerlo como la abuelita. Bueno, pero ¿cómo lo hacía la abuelita? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, también hay una suerte de estudio e investigación que también lo hace bastante interesante. Mira, el cochayuyo, eso va a ser hasta para otro tema Claro. probablemente, pero el cochayuyo que era visto como una cosa absolutamente objeto de cuarta categoría, hoy día ahí tiene una revalorización y está presente en las grandes cocinas, fíjate. Bueno, Mario, hemos repasado rápidamente este nuevo estilo de cocina, este nuevo consumidor que es el chileno, y esperemos que este viernes, o sea, un rato más, tenga una rica cena en tu casa también para poder capear la tarde del viernes en cuarentena. Aquí por lo Esa es menos la idea, estamos capaz preparados. de una hamburguesa, pero una hamburguesa de las buenas. Así que en el Ah, fondo ya. ahí vamos a estar sobándonos las manos para cerrar el día bien. Ya, porque estés bien, Mario. Nos Igualmente un abrazo encontramos. a todos los puertomontinos y a los amigos también de la revista Periodismo del Sur. Ahí un abrazo cordial a todo tu equipo. En tu nombre. Que estés bien. Chao.